bendiga, hermanos. Es un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios una vez más en este día, que por la misericordia de Dios nos concede. Es un honor, es un privilegio siempre poder estudiar la palabra de Dios y poder estudiar con ustedes a través de estos medios para bendición de nuestras vidas, para gloria y alabanza de nuestro Dios y para edificación del cuerpo de Cristo. Hoy quiero que hablemos, hermanos, de una historia muy famosa en el Antiguo Testamento, y el título del tema de hoy lo he titulado "La tierra se los tragó vivos por murmurar", basados en la historia de Coré. Lamentablemente, hermanos, pues seguimos en un mundo donde la psicología sigue diciendo que la maldad no es pecado, sino que es una enfermedad. Todo esto lo hace el mismo hombre para justificar la maldad del hombre. Y hoy se sigue hablando más de los derechos humanos y de todo lo que el hombre merece y lo que el hombre puede hacer. Entonces todo esto hace que un tema como la murmuración pues sea visto casi como una tontería. La murmuración incluso en muchas iglesias no es tenido realmente como un pecado. Tampoco es tratado el tema como un pecado. Es hasta difícil encontrar congregaciones que hayan sacado o expulsado a uno de sus miembros por murmuración. Eso es hasta difícil de encontrar. Pero, hermanos, yo quiero que con la ayuda de Dios, del Todopoderoso, podamos entender de una vez por todas que el tema de la murmuración es un pecado sumamente grave y que causa la ira de Dios y que ha hecho muchísimo daño en el pueblo de Dios. Y por eso quiero que vayamos a Números en el capítulo 16 con la ayuda del Señor y miremos todo esto. En el capítulo 16 de Números dice la palabra de Dios en los versículos del 1 al 3. Ahí hay un título: La rebelión de Coré. Coré, hijo de Izar, hijo de Coat, hijo de Leví, y Datán y Abiram, hijos de Eliab, y On, hijo de Pelet, de los hijos de Rubén, tomaron gente y se levantaron contra Moisés con 250 varones de los hijos de Israel, príncipes de la congregación, de los del consejo, varones de renombre. No era cualquier clase de personas las que se juntaron con Coré, Datán y Abiram contra Moisés. Eran también príncipes del pueblo, eran varones de renombre. Versículo 3. Y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron: basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Esto fue un ataque muy violento contra Moisés, porque Moisés era un hombre noble, un hombre de un buen corazón, y aquí le hacen una acusación muy brava.
Eh, en este momento ya Moisés había sufrido otro ataque por murmuración también por parte de María y Aarón. Ahí unas hojitas atrás, en el capítulo 12, estamos en el capítulo 16 de Números, pero en el capítulo 12 de Números ya Moisés había sufrido otro ataque muy bravo, muy fuerte contra él, contra su vida, contra su ministerio. Dice capítulo 12 de Números, versículos 1 en adelante. María y Aarón hablaron contra Moisés a causa de la mujer cusita que había tomado, porque él había tomado mujer cusita, extranjera. Y dijeron: ¿solamente por Moisés ha hablado Jehová? ¿No ha hablado también por nosotros? Y lo oyó Jehová. O sea que Dios no habla sino por medio de Moisés. Y mire la mujer que se consiguió. No, Dios también habla por medio de nosotros. Simplemente ganas de tumbarlo, de tumbarle el puesto, ganas de agarrar el puesto de Moisés. Versículo 3. Y aquel varón Moisés era muy manso, más que todos los hombres que había sobre la tierra. Esto según el concepto de Dios. Moisés era el hombre más manso que había sobre la tierra. Versículo 4. Luego dijo Jehová a Moisés, a Aarón y a María: salid vosotros tres al tabernáculo de reunión. Y salieron ellos tres. Entonces Jehová descendió en la columna de la nube y se puso a la puerta del tabernáculo y llamó a Aarón y a María. Y salieron ambos. Qué miedo, hermanos. Impactante que Dios lo llame a cuentas, lo llame a relación. Vengan ustedes dos que necesito que hablemos. Necesito que cuadremos. Vengan ustedes dos para acá. Y salieron ambos. Versículo 6. Y él les dijo: oíd ahora mis palabras. Cuando haya entre vosotros profeta de Jehová, le apareceré en visión, en sueños hablaré con él. No así a mi siervo Moisés, que es fiel en toda mi casa. Ustedes me hacen el favor y no se comparan con Moisés. Moisés, para mí, Dios, es fiel en toda mi casa. Cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. ¿Por qué pues no tuvisteis temor de hablar contra mi siervo Moisés? Entonces la ira de Jehová se encendió contra ellos y se fue. Y la nube se apartó del tabernáculo, y he aquí que María estaba leprosa como la nieve. Y miró Aarón a María, y aquí que estaba leprosa. Y dijo Aarón a Moisés: ay, Señor mío, no pongas ahora sobre nosotros este pecado, porque locamente hemos actuado y hemos pecado. Ellos tenían claro, o al menos ahí Dios les hizo ver, les hizo entender que la murmuración es una cosa sumamente grave, que es un pecado delicado, por el cual María quedó leprosa, aunque Moisés luego oró por ella y Dios la sanó. Pero sería muy distinta la vida de las iglesias de hoy si, como Aarón y María, entendiéramos la gravedad de lo que significa murmurar.
Y si Dios le metiera lepra a unas 3 o 4 mujeres chismosas, murmuradoras, calumniadoras, o a unos 3 o 4 hombres también, como Coré, las cosas serían distintas y no estaríamos tan atenidos a lo que dicen hoy sobre la maldad, porque aún la maldad de la murmuración es algo normal en medio de las congregaciones, de las iglesias del Señor, lamentablemente. Pero volvamos a Números 16 y dice, voy a repetir el versículo 3. Coré, Datán y Abiram y los 250 se juntaron contra Moisés, dice el 3, y se juntaron contra Moisés y Aarón y les dijeron, basta ya de vosotros, porque toda la congregación, todos ellos son santos, y en medio de ellos está Jehová. ¿Por qué pues os levantáis vosotros sobre la congregación de Jehová? Hay dos cosas. La misma motivación de envidia fue la que llevó a estas personas a cometer este pecado contra Moisés. Las ganas de poder de María y Aarón y de Coré, Datán y Abiram fue la misma causa entre ellos, fue el motivo. Ellos todos quisieron bajar a Moisés y quitarle el lugar, quitarle su puesto y ocupar ellos el lugar de Moisés. Y entonces se presentan aquí, mire que toda la congregación son santos y entre todos ellos está Jehová. Aquí todos somos santos, aquí todos mandamos, aquí nadie es más que nadie, aquí nadie se tiene que someter a nadie. Y yo no sé ustedes dos, Moisés y Aarón, ¿por qué se han levantado sobre la congregación? ¿Por qué? Si todos somos iguales a ustedes. Y con nosotros también está Jehová. Muy parecidas las palabras de María y Aarón. Pero aunque se presentaban como justos y defensores de la congregación, del pueblo de Dios, la maldad era grande, la que tenían en sus corazones. La envidia los llevó a cometer toda esta maldad. Entonces dice el versículo 4, Números 16, 4. Cuando oyó esto, Moisés se postró sobre su rostro y habló a Coré y a todo su séquito diciendo, mañana mostrará Jehová quién es suyo y quién es santo. Moisés también se tuvo que parar firme ante estos hombres perversos y hará que se acerque a él al que él escogiere, él lo acercará así. Haced esto, tomaos incensarios, Coré y todo su séquito, y poned fuego en ellos, y poned en ellos incienso delante de Jehová mañana. Y el varón a quien Jehová escogiere, aquel será el santo. Esto os baste, hijos de Leví. Dijo más Moisés a Coré, oíd ahora, hijos de Leví, os es poco que el Dios de Israel os haya apartado de la congregación de Israel, acercándoos a él para que ministréis en el servicio del tabernáculo de Jehová y estéis delante de la congregación para ministrarles.
y que te hizo acercar a ti y a todos tus hermanos, los hijos de Leví, contigo, ¿procuráis también el sacerdocio? Moisés trata de hacerles entender a estos rebeldes: ¿cómo es posible? ¿Ustedes les parece poco todo lo que Dios ya les ha dado? Todo el oficio, toda la participación que ustedes tienen en medio del pueblo de Dios. ¿Les parece poco? Quieren agarrar todo, quieren controlar todo ustedes. Versículo 11. Por tanto, tú y todo tu séquito sois los que os juntáis contra Jehová, pues Aarón, ¿qué es para que contra él murmuréis? Versículo 12. Y envió Moisés a llamar a Datán y a Abiram, hijos de Eliab, mas ellos respondieron: no iremos allá. Qué difícil es tratar con personas rebeldes. Qué difícil es tratar de hacer la paz, de buscar la reconciliación y de vivir en paz con personas como estas, que simplemente aman el primer lugar, que tienen ganas de poder, tienen ganas de controlar, de mandar ellos. Y dijeron: no iremos. Dice el versículo 13: es poco que nos hayas hecho venir de una tierra que destila leche y miel para hacernos morir en el desierto, sino que también te enseñorees de nosotros imperiosamente. Ni tampoco nos has metido tú en tierra que fluya leche y miel, ni nos has dado heredades de tierras y viñas. ¿Sacarás los ojos de estos hombres? No subiremos. Qué horror y qué maldad en estos hombres. Pero dice el versículo 15: entonces Moisés se enojó en gran manera. Esto es importante. El varón que dijo Dios que no había otro como él en la tierra, más manso. No había nadie más manso que él sobre la tierra. Aquí lo vemos enojado en gran manera con estos hombres. Y dijo a Jehová: no mires a su ofrenda, ni aun un asno he tomado de ellos, ni a ninguno de ellos he hecho mal. Después dijo Moisés a Coré: tú y todo tu séquito, poneos mañana delante de Jehová, tú y ellos, y Aarón, y tomad cada uno su incensario, y poned incienso en ellos, y acercaos delante de Jehová cada uno con su incensario. 250 incensarios, tú también, y Aarón, cada uno con su incensario. Y tomó cada uno su incensario, y pusieron en ellos fuego, y echaron en ellos incienso. Y se pusieron a la puerta del tabernáculo de reunión con Moisés y Aarón. Ojo al versículo 19. Ya Coré había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Miren el trabajo que hace una persona mala, una persona a la que le permitimos hacer el daño. Este hombre, dice la palabra de Dios, él con todo su equipo ya habían logrado poner en contra de Moisés a toda la congregación. Lo que dijo Dios
en Tito 3:10. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo. ¿Por qué hay que desechar a un divisionista? ¿Por qué hay que andarle rápido? Porque si lo dejamos siquiera 2 o 3 semanitas en medio de la congregación, a las 2 o 3 semanas ya tiene la congregación a favor de él y en contra de los ancianos y en contra de los siervos de Dios, como en este caso. Repito el 19, ya Corea había hecho juntar contra ellos toda la congregación a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces la gloria de Jehová apareció a toda la congregación. Cuando se juntó ya, no eran Corea, Datán y Abiram y los 250. Ahora era toda la congregación que ya estaban en contra de Moisés. Entonces apareció Dios para respaldar a Moisés por su misericordia. Versículo 20. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón diciendo: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros y dijeron: Dios de los espíritus de toda carne, ¿no es un solo hombre el que pecó? ¿Por qué airarte contra toda la congregación? Entonces Jehová habló a Moisés diciendo: habla a la congregación y diles: apartaos de en derredor de la tienda de Coré, Datán y Abiram. Si no quieren que los destruya a todos, entonces hablen a la congregación y díganles que se aparten de derredor de estos hombres. Porque Dios los estaba viendo, era con ellos. Ahora les da la orden: si no quieren que los destruyan, entonces que se aparten de derredor. De Coré, Datán y Abiram. Versículo 25. Entonces Moisés se levantó y fue a Datán y Abiram, y los ancianos de Israel fueron en pos de él. Y él habló a la congregación diciendo: apartaos ahora de las tiendas de estos hombres impíos, y no toquéis ninguna cosa suya, para que no perezcáis en todos sus pecados. Y se apartaron de las tiendas de Coré, de Datán y Abiram en derredor, y Datán y Abiram salieron y se pusieron a las puertas de sus tiendas con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. Se apartaron toda la congregación, pero estos hombres impíos, malos, contaban firmemente con el apoyo de sus esposas y de sus hijos y aún de sus pequeñuelos. Y esto es delicado cuando una mujer sabe que su esposo es malo, que está haciendo algo malo, y aún así es capaz de apoyarlo con todo. Esto es muy grave delante de los ojos de Dios. Y dice que ellos se separaron, salieron con sus mujeres, sus hijos y sus pequeñuelos. 28. Y dijo Moisés: en esto conoceréis que Jehová me ha enviado para que hiciese todas estas cosas, y que no las hice de mi propia voluntad. Si como mueren todos los hombres, mueren estos, o si ellos al ser visitados siguen la suerte de todos los hombres, Jehová no me envió. Hay una señal. Si
después que Dios nos visite, estos hombres siguen su vida normal, entonces Jehová no me envió a mí. 30. Mas si Jehová hiciere algo nuevo, y la tierra abriere su boca, y los tragare con todas sus cosas, y descendieren vivos al Seol, entonces conoceréis que estos hombres irritaron a Jehová. También se necesitaba mucha fe de Moisés, porque estaba en juego su vida, lógicamente, si nada de lo que decía se cumplía. Versículo 31. Y aconteció que cuando cesó él de hablar todas estas palabras, se abrió la tierra que estaba debajo de ellos. Abrió la tierra su boca y los tragó a ellos, a sus casas, a todos los hombres de Coré y a todos sus bienes. Y ellos, con todo lo que tenían, descendieron vivos al Seol. Y los cubrió la tierra. Y perecieron de en medio de la congregación. Y todo Israel, los que estaban en derredor de ellos, huyeron al grito de ellos, porque decían: no nos trague también la tierra. Entonces, la cosa siempre estuvo fuerte, porque Dios hizo algo nuevo, Dios hizo algo grande, algo sumamente notorio. Y Dios abrió la tierra donde estaban parados los malos, con sus mujeres, con sus hijos, con sus pequeñuelos, con sus casas. Por eso Dios había dado la orden de que se apartaran de en derredor de estos hombres. Y Dios abrió solamente la tierra donde estaban ellos parados. Y el pueblo, la congregación, que ya estaba a favor de Coré, Datán y Abiram, y estos príncipes, huyeron al grito de los que descendieron vivos al Seol, y se los tragó la tierra por murmurar. Y dice el versículo 35: también salió fuego delante de Jehová y consumió a los 250 hombres que ofrecían el incienso. La cosa estuvo muy fuerte, porque no solamente Dios se tragó vivos a estos hombres al abrir la tierra, sino que también descendió fuego de parte de Dios y quemó a los 250 varones de renombre, príncipes, gente importante en medio del pueblo, y a esos les metió candela. Y los consumió y los mató también a ellos. Dios hizo algo nuevo. Y a veces a Dios le toca hacer cosas nuevas y grandes y poderosas y cosas asombrosas contra los impíos, y para también dar el respaldo a sus santos, para bendición de los que tememos a su santísimo nombre. Pero hermanos, uno pensaría que ahí ya debería ser suficiente lo que Dios ya hizo, como para la congregación arrepentirse y venir a Moisés y decir: qué pena, perdónenos, nosotros nos habíamos dejado llevar, nosotros nos habíamos dejado engañar,
pero ahora vemos que la mano de Dios realmente está contra el impío y Dios está con usted, su siervo Moisés, y con Aarón. Perdónenos. No. En el versículo 41 dice la palabra de Dios. Estamos en Números 16. Habíamos leído hasta el 35. Ahora vamos a leer el 41. El día siguiente de la mortandad esta, que la tierra se los tragó y que Dios mató con candela a estos 250. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró, ojo a eso, murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, miraron hacia el tabernáculo de reunión y aquí la nube lo había cubierto. Y apareció nuevamente la gloria de Jehová. Quiero repetir el 41. El día siguiente, toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón, diciendo: vosotros habéis dado muerte al pueblo de Jehová. Qué acusación más dolorosa para un varón de Dios como Moisés. O sea que el que los mató fue Moisés por gusto. O sea que no fue Dios respaldando, sino que Moisés los mató. ¡Qué horror! Y ahora es toda la congregación contra Moisés y Aarón nuevamente. Y con una acusación de estas. Pero cuando dice el versículo 42, y aconteció que cuando se juntó la congregación contra Moisés y Aarón, apareció la gloria de Jehová. Otra vez, versículo 43, y vinieron Moisés y Aarón delante del tabernáculo de reunión, y Jehová habló a Moisés diciendo, 45, apartaos de en medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Era la segunda vez que Dios tomaba la determinación en el mismo capítulo de destruir por completo a ese pueblo. En el versículo 21 lo había dicho: apartaos de entre esta congregación y los consumiré en un momento. Pero Moisés y Aarón intercedieron por ellos y Dios los escuchó. Ahora Dios ve que se le vino otra vez toda esa congregación contra ellos con una acusación de estas tan bárbara. Y entonces aparece Dios otra vez para dar su santo respaldo a sus siervos. Esta congregación, cuando Dios había respaldado a Moisés, abriendo la tierra y tragándose a los impíos con sus mujeres y sus hijos, esta congregación no lo vio como el respaldo de Dios a ellos. Cuando Dios mandó fuego y
ese fuego mató a estos 250 príncipes, tampoco la congregación vio eso como un respaldo de Dios, como el amor de Dios por Moisés y también el castigo de Dios a los impíos, sino que vieron eso como una manera de acusar nuevamente a Moisés, de murmurar nuevamente contra Moisés y acusarlo de que era él quien había dado muerte a esos pobres angelitos del diablo. Era el pueblo el que estaba a favor de los impíos, de los murmuradores, de los divisionistas. Y el pueblo se levantó en defensa de Coré, Datán, Abiram y de los 250 príncipes. ¡Qué horror! Pero cuando Dios se apareció para proteger a Moisés y Aarón, para dar su santo respaldo a estos varones que ya los tenían acorralados con esa acusación encima. Entonces Dios dice en el 45, lo repito: apartaos del medio de esta congregación y los consumiré en un momento. Y ellos se postraron sobre sus rostros. Y dijo Moisés a Aarón: toma el incensario y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve pronto a la congregación y haz expiación por ellos, porque el furor ha salido de la presencia de Jehová, la mortandad ha comenzado. Entonces tomó Aarón el incensario, como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Y aquí que la mortandad había comenzado en el pueblo. Y él puso incienso e hizo expiación por el pueblo. Y él se puso entre los muertos y los vivos, y cesó la mortandad. Y los que murieron en aquella mortandad fueron 14,700, sin los muertos por la rebelión de Coré. Entonces, murieron 14,700, sin contar los 250 príncipes y sin contar a Coré, Datán, Abiram, sus mujeres, sus hijos, todas sus familias, todo lo que tenían. Hermanos, las cosas con Dios son más delicadas de lo que nosotros pensamos. A veces seguimos viendo el pecado como algo liviano, como algo no tan grave, pero con Dios resulta que sí son graves las cosas, hermanos. No podemos jugar con Él, no podemos pasar por alto sus mandamientos. Si alguien cree que esto es una historia para sembrar terror, pues está equivocado. El propósito de esta historia está escrito en 1 Corintios capítulo 10, desde el versículo 6. 1 Corintios 10:6 al 11 dice la palabra de Dios: mas estas cosas, hablando del Antiguo Testamento, mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron, ni seáis idólatras como algunos de ellos, según está escrito: se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron y cayeron en un día 23,000. Ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron
y perecieron por las serpientes. Ni murmuréis, versículo 10, ni murmuréis como algunos de ellos murmuraron y perecieron por el destructor. Y estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. No es para sembrarles terror, no es para sembrarles miedo. Estas cosas están escritas y las estamos estudiando para que nosotros no hagamos lo mismo que ellos. Están escritas como ejemplos para amonestarnos a nosotros, los que hemos llegado hasta estos días, por la voluntad y por la misericordia de Dios. Y en la lista de los mandamientos de Dios, de los 10 mandamientos, está: no mentirás. ¿Quién no sabe eso? ¿Quién no entiende eso? Pero a veces creemos que la mentira es menos grave que matar o cometer adulterio. Pero no, hermanos, estos son mandamientos que están ahí para que nosotros los respetemos. No mentirás. No dirás falso testimonio. Eso está escrito. No codiciarás. En este caso, hermanos, pues no le estaban codiciando dinero a Moisés. Codiciaban el puesto que él tenía. Querían el poder y la autoridad que tenía Moisés ante el pueblo. Y eso se lo había dado Dios a Moisés. Simplemente porque Moisés era bueno. Moisés era fiel en toda la casa de Dios. Y eso no les gusta a los malos. Y quisieron su puesto. Y le quisieron hacer mucho daño. Pero Dios siempre respaldó a su siervo Moisés. Y gloria a Dios por la vida de ese hombre, el más manso que había en la tierra, según el concepto que Dios da de Moisés para su gloria. Entonces, en Eclesiastés, el rey Salomón, en el capítulo 4, dice estas palabras. Eclesiastés 4:4. He visto asimismo que todo trabajo y toda excelencia de obras despierta la envidia del hombre contra su prójimo. También esto es vanidad y aflicción de espíritu. Algunos también predican a Cristo por contienda, por envidia, por rivalidad. A ver quién predica más, quién predica mejor. A ver quién bautiza más. A ver quién tiene una iglesia más grande, una iglesia mejor. Pero hay otros que predican por amor, como dijo el apóstol Pablo en Filipenses 1:15. Otros por amor. Y yo espero que nosotros seamos de los que prediquemos por amor, no por rivalidad, no por quitarle el puesto a nadie, no por un salario, por favor, por favor. Eso es muy triste, hermanos. Y lo advirtió el mismo apóstol Pablo. De entre vosotros mismos se levantarán lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Y habrá contiendas y habrá divisiones, pero es necesario que las haya para que se demuestre
quiénes son los aprobados delante de Dios. 1 Corintios 11:19. Así que, hermanos, tengamos cuidado con estas cosas, porque ni la mentira ni la murmuración son pecados livianos, ni la envidia son pecados livianos, son pecados que los demás, por favor, son pecados que Dios aborrece, son hechos abominables delante de Dios. Así está escrito en Proverbios, en el capítulo 6 y el versículo 16. Proverbios 6, 16 en adelante dice la palabra de Dios. 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa, las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras, y el que siembra discordia entre hermanos. A estas personas que hacen estas cosas, Dios las aborrece, Dios las detesta. Son seres abominables en la presencia de Dios. Y no olvide eso. Y a veces, hermanos, creemos que porque Dios hoy no ha abierto la tierra para que se trague a estos sinvergüenzas, murmuradores, problemáticos, divisionistas, mujeres también llenas de envidia, llenas de maldad, con una lengua peligrosísima. Creen que porque Dios no se los ha tragado, porque Dios no ha abierto la tierra para que se los trague, o porque Dios no ha mandado fuego del cielo para consumirlos, creen que todo está bien con Dios. Creen que no pasa nada con Dios. Pero créanlo, hermanos, a veces a Dios le toca hacer cosas nuevas, como dijo Moisés. Si Dios hiciera algo nuevo y la tierra abriere su boca, si descendiera el fuego del cielo, sí. Pero si no ocurre eso, la gente se tranquiliza con el pecado encima y no hay ningún arrepentimiento, y siguen escuchando a los psicólogos. Son enfermos. Violó a una niña. Es enfermo. Lo mató. Es un enfermo. Y cada día le quieren quitar más culpa de su maldad al hombre, y se quieren justificar a sí mismos. Por eso la Biblia no vale nada para ellos. Lo que vale es las mismas leyes que ellos sacan a su favor para conveniencia de su propia maldad. Pero, hermanos, en el Salmo 50, que lo hemos leído también muchas veces, dice el versículo 16, Salmo 50, 16. En adelante. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección. Cuando Moisés quiso corregir a Coré, Datán y Abiram, ¿qué fue lo que dijeron? No iremos. Vean que Moisés los mandó llamar. No vamos a ir. No vamos a hablar con el Señor. Punto. ¿Qué? ¿O nos van a matar por eso? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal, y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia.
estas cosas hiciste y yo he callado, dice Jehová. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Andabas con los malos. Como le decía yo a un abogado, ¿para qué estudiar derecho si vamos a vivir torcidos? ¿De qué sirve? Con el ladrón corrías. Con los adúlteros tenías tu parte. Ponías silla para hablar contra tu prójimo y hacer rueda para hablar contra tu vecino, contra tu hermano. Y todas estas cosas hiciste y yo he callado. Y pensaste que porque me quedé callado, yo soy como tú. Y que yo iba a dejar las cosas así, dice Jehová. Versículo 22. Voy a repetir el 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Eso que has hecho por allá escondidas, mira, lo voy a poner delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y el que ordenare su camino, al que ordenare su camino, le mostraré la salvación de Dios. Por favor, hermanos, no vayamos a pensar que porque la tierra no se ha abierto y que porque no nos han metido candela, o Dios no le ha metido candela a los que andan murmurando y chismoseando hoy, calumniando, que entonces todo está bien con Dios y que Dios está de acuerdo. Por favor, hermanos, por favor. Mateo, en el capítulo 12, dice la palabra de Dios, en el versículo 33, habla nuestro Señor Jesucristo. O hacer el árbol bueno y su fruto malo, o hacer el árbol malo y su fruto malo, porque por el fruto se conoce el árbol. Generación de víboras, ¿cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. El hombre bueno, del buen tesoro del corazón saca buenas cosas, y el hombre malo, del mal tesoro saca malas cosas. ¿Quién puede sacar cosas buenas de un corazón malo? Y viceversa. ¿Quién puede sacar cosas malas de un corazón bueno? Es imposible. Un árbol bueno da frutos buenos, como lo dijo el Señor Jesucristo. ¿Cómo podéis hablar lo bueno siendo malos? Usted quiere saber si una persona es espiritual, escúchelo hablar. Escúchelo hablar. Pero por favor, si usted ve que esa persona le está hablando mal de su prójimo, ¿usted cree que esa persona es de Dios? A veces vemos a alguien hablando mal del prójimo. Pero como es una persona importante, como es un hombre con poder, con dinero, hay que dejar eso quieto. O si es la esposa del pastor, entonces es mejor dejar eso quietecito.
Yo les digo, hermanos, así sea la esposa del pastor, si anda en esto, no es una hija de Dios, no es de Dios. Por sus frutos los conoceréis. Y más vale que nosotros les digamos la verdad, porque por el hecho de que sea la esposa de un predicador o la esposa de un pastor, ¿qué nos ganamos con decirle que va para el cielo? Que si es hija de Dios. Por favor, ¿para qué engañar a esas personas? Por sus frutos los conoceréis. Pero sigue hablando el Señor Jesucristo y dice en el versículo 36, mas yo os digo que toda palabra ociosa que hablen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. A veces le preguntamos a los mismos miembros de la iglesia, ¿usted ha murmurado? Ah, sí, claro. Ay, sí, es verdad, yo sí estuve hablando aquel día de fulano y de fulana, uy, sí. Ah, pero, pues, eso son bobadas, cosas que uno dice por ahí así. De toda palabra ociosa que hablemos los hombres, de ella daremos cuenta en el día del juicio. Por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Ah, yo sí estuve hablando, pero yo ya no me acuerdo. Yo no me acuerdo. Dios sí se acuerda. Y por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Y de toda palabra ociosa que hayas dicho, tendrás que dar cuenta a Dios en el día del juicio. Así que con Dios la cosa es muy seria, hermanos, muy delicada. Vamos a terminar en Filipenses, en el capítulo 2. Habla el apóstol Pablo y nos da un mandamiento muy importante en el versículo 14. Filipenses 2:14. Haced todo sin murmuraciones y contiendas. Un mandamiento contundente, claro. Tenemos que hacer todo es para la gloria de Dios, sin murmuraciones ni contiendas. Como Marta, cuando el Señor fue a visitarla con María en la casa de su hermano Lázaro, Marta empezó a hacer todos los oficios de la casa y a cocinar, pero mientras estaba haciendo todas estas cosas, también se estaba fijando en María, que no estaba haciendo nada, según ella. Y entonces se quejó: Señor, ¿no te das cuenta del trabajo que tengo? Tanto oficio que tengo. Y esta María se queda ahí sentada y no hace nada. Dile que me ayude. Marta, Marta, afanada y turbada estás con muchas cosas. María ha escogido la mejor parte porque ella ha decidido sacar este tiempo para escuchar la palabra de Dios. Muchas personas hay como María, como Marta, que también hacen muchas cosas buenas, muchos oficios, pero al mismo tiempo están fijándose en las que no hacen nada según sus propias mentes carnales. Cuando vayamos a hacer algo, hermanos, tenemos que hacerlo como dice Dios, sin murmuraciones
ni contiendas. Calladitos. Así es que hay que hacerlo. Hay que hacer las cosas es para gloria de Dios. No para que nos reconozcan a nosotros. Muchas mujeres también he escuchado quejándose de tener que cocinar tanto. Esta cocinadera. Un día de estos me voy a ir de esta casa. Tengo que hacer todo yo. Y si yo no lo hago, nadie lo hace. Pero un día de estos me voy a ir. Y no me van a volver a ver. Para que aprendan a valorar. Por favor. ¿Quién dijo que nos tienen que valorar a nosotros? Por favor. Tenemos que hacer las cosas sin murmuraciones ni contiendas. Si predicamos la palabra, no es para demostrarle a otro que yo sé más que él. No es para demostrarle a nadie nada. Si predicamos el Evangelio, es por la infinita misericordia que Dios ha tenido con nosotros. Es un honor. Pero no es para que nos sintamos más grandes que nadie. Por eso Dios también le metió el aguijón a Pablo. Para que la grandeza de las revelaciones no lo exaltara desmedidamente y se perdiera. Necesitamos hacer las cosas aunque no nos reconozcan. Y no para que nos reconozcan. No para que nos valoren. No, hermanos. Necesitamos hacer las cosas es para gloria y honra de nuestro Dios. Porque Él fue el único capaz de hacer matar a su propio Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos a nosotros. Por quienes no daban un solo peso, un solo centavo. Nadie daba un centavo por nuestras vidas. Pero Dios decidió entregar a su Santísimo Hijo. Así que todo lo que hagamos, que sea para la gloria y la honra del que murió y resucitó por nosotros. Y cuando hayamos hecho todas las cosas que el Señor nos ha encargado, todas las cosas que Él nos ha mandado, tampoco nos podemos sentir agrandados. Ni podemos creer que ya somos superiores a otros. Sino que tenemos que decir, siervos inútiles somos, pues lo que debíamos hacer, hicimos. Como lo mandó nuestro Señor Jesucristo en Lucas 17:10. ¿De qué nos vamos a jactar, hermanos? Tenemos que hacer todo, pero hagámoslo calladitos, sin pleitos, sin formar contiendas, sin estar murmurando, sin estar comparándonos con nadie, hermanos. El pago lo va a dar Dios a cada uno. Y esa es nuestra esperanza. ¿Para qué hay que hacer las cosas sin murmuraciones y contiendas? Versículo 15. Para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha, en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Hagamos las cosas sin murmuraciones, sin contiendas, hermanos. No formemos más pleitos, no formemos divisiones. No busquemos el primer lugar. No pretendamos que nos alaben. No pretendamos nosotros ser los grandes. Por favor, hagamos las cosas con humildad delante de Dios,
para su santa gloria. Y seamos irreprensibles y sencillos. Y seamos hijos de Dios sin mancha, para que así también podamos resplandecer como luminares en este mundo. Créanlo, hermanos, la murmuración es un pecado muy delicado, muy grave ante los ojos de Dios, ante la presencia de Dios. Y créanlo, no esperemos que Dios tenga que hacer algo nuevo, algo más grande, algo peor que el mismo coronavirus, para poder que nosotros aterricemos y entendamos que debemos cambiar y debemos aprender a respetar a Dios y a los demás y a guardar sus mandamientos. Que Dios les bendiga a todos.